y si eres nuevo, bienvenido seas. Antes que nada, feliz Día de la Madre. Un abrazo a la distancia y espero que estén muy bien. ¿Están listos para esta alabanza? Todo el cielo tú dejaste atrás. Cuanto más a ti daré mi vida entera, aun sabiendo mi debilidad. Me amaste así, te amo hasta el fin. Estoy convencido que nada tiene sentido. Si no vas conmigo no hay nada más. Solo estar contigo es todo lo que persigo. Si no vas conmigo no hay nada más. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie más, no hay mejor vida fuera de ti. Nada anhelo más que estar en tu presencia. Como el mar profundo es tu amor, cubre mi error, me transformas Dios. Estoy convencido que nada tiene sentido. Si no vas conmigo no hay nada más. Solo estar contigo es todo lo que persigo. Si no vas conmigo no hay nada más. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie más. Estoy convencido que nada tiene sentido. Si no vas conmigo, no hay nadie más para mí. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie más. Si te tengo a ti lo tengo todo. No hay nadie más. No hay nadie más. Señor, hoy te quiero pedir por las personas que están sufriendo, que están enfermas por el COVID. Te pido para que las sanes, puedas proveer en sus hogares y que no pierdan la confianza en ti, Señor. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré.
presencia. Oh, 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 Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras de mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A
paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como un río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios, Jesús, no hay otro igual. Mi corazón adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios, que no hay otro igual. Mi corazón te doy. Abren los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Cantamos santo, santo. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder.
Señor, gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de nosotros. Te pido hoy por la enseñanza, para que prestemos mucha atención, puedas darnos mucha sabiduría y entendimiento y pueda tocar muchos corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, los anuncios. Hoy es un día muy especial, es el Día de las Madres, y en Coinonía les queremos mandar nuestros más sinceros saludos y abrazos a todas esas madres maravillosas que día a día están con sus hijos y los educan en la palabra del Señor. Las amamos, ¿verdad? Abrazos. Buenos días, Coinonía, ¿cómo estamos? Pastor Ryan aquí con ustedes, día domingo. Yo estoy grabando aquí desde Rodríguez de Mendoza, donde está lloviendo un poco. Por si acaso, los que están siendo tentados negar a Cristo, no lo hagan, porque en cualquier momento va a cantar el gallo. Lo bueno es que aquí los gallos son pentecostales, les gusta cantar, les gusta también decir amén, aleluya, cuando estamos predicando. Hoy día nos toca Hechos capítulo 25, pero no vamos a empezar con Hechos 25, sino Hechos 21, versículo 17. Les invito a buscar en sus Biblias, tener sus cuadernos con ustedes, también un lápiz, lapicero, lo que sea, para apuntar también, porque hoy día vamos a hablar de unas pautas para los discípulos de Cristo. Y el título de la enseñanza es: Yo no soy ningún loco para Cristo. Yo no soy ningún loco para Cristo. Hechos capítulo 21, el versículo 17, pero vamos a orar para empezar. Señor, gracias por los gallos, gracias por la naturaleza, la lluvia aquí en Rodríguez de Mendoza, el verde. Pero más que todo, gracias por tu palabra, gracias por tu muerte en la cruz por nosotros, Cristo, y gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Pedimos tu bendición y tu apoyo sobre lo que vamos a estudiar el día de hoy, y que ese ministerio que vamos a recibir hoy día, que continúe en los grupos Coinonía, donde vamos a profundizarnos un poco más todavía en lo que escuchamos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Yo quiero animarles también, si no están participando en un grupo Coinonía, un grupo pequeño por internet, sería bueno, porque así vamos creciendo un poco más. La base de nuestra iglesia es: somos una iglesia misionera, capacitamos a las personas, hacemos discípulos, y eso requiere una enseñanza de la palabra de Dios, pero también requiere coinonía, compañerismo entre nosotros como cristianos, ¿ok? Muy bien. Hechos capítulo 25, bueno, desde la semana pasada y antes hemos visto que Pablo está preso en la ciudad de Cesarea, porque ha testificado de Cristo. Los judíos en Jerusalén se molestaron con él porque él había predicado no solo que Cristo era el Mesías, o que Jesús era el Mesías, sino que Dios le había mandado a Pablo predicar a los gentiles. Y cuando Pablo dice que ha sido enviado a predicar a los gentiles, ya eso era demasiado para los judíos. Esto que vamos a ver también. Hechos capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, escribiendo de Pablo y su viaje,
Los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Ahí estaban reunidos todos los ancianos. Desde saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Los cristianos de Jerusalén entendieron que la gracia de Dios era para todos, no solo para los judíos, sino para los gentiles, para los no judíos también. Hasta este momento todo está recontra chévere. La gente está contenta. Dios ha obrado, Dios ha usado a Pablo, Timoteo, Silas, etcétera, para alcanzar a muchos gentiles para Cristo. Y otros judíos también en provincias, en lugares lejanos, han conocido a Cristo. El versículo 20, la segunda parte, es donde notamos un gran cambio. Y le dijeron, hermano Pablo, no es el hermano Pablo que antes parecía en la televisión, por si acaso. Es el hermano Pablo de la Biblia, ¿ya? Ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos, los enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido. Subrayen esta parte. Y al saber que has venido después de tantos años, ahí vemos el cambio, ¿no? Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Esta es la parte donde vemos el cambio, ¿no? Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. O sea, Pablo, estamos muy contentos con lo que tú has hecho, la forma que tú has ministrado, que has alcanzado a los gentiles, pero hay un problema. Ya estás en Jerusalén. Aquí es la capital de todos los israelitas. Y ellos están molestos contigo porque no entienden. Y ellos piensan que tú estás negando a Moisés, negando la ley, que tú no practicas la ley, etcétera, ¿no? Entonces, mejor tienes que ir al templo. Tienes que observar la ley, tienes que mostrarles a todos que tú eres buen judío todavía. Versículo 25, Hechos 21, versículo 25. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no comen sangre ni animales ahogados, ni incurren en libertinaje sexual. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda para cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia, no de la playa Asia, aquí los que estamos en el Perú, cuando conocemos la playa Asia, que es al sur de Lima, no, es Asia, lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron al tiempo que gritaban, varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo con lo que ha profanado este santo lugar. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo y entre todos se sacaron del templo a rastras. Y enseguida cerraron las puertas, pues querían matarlo. Así empezó el problema.
Y por eso Pablo, cuando llegamos al capítulo 25, está preso ya 2 años. Y ahora, en el capítulo 25, Pablo, estando preso 2 años, va a viajar a Roma, donde estará preso 2 años más. Y al final le van a matar. Recordemos algo. A veces aprendemos no solo lo que dice el apóstol Pablo, y lo que opina el apóstol Pablo, sino aprendemos de lo que no dice y lo que no opina. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, por su preocupación por el pueblo judío, el pueblo de la ciudad de Jerusalén por si acaso, y por su deseo de alcanzarlos para Cristo, y por, en algunos casos, su falta de comprensión de la libertad que hay en Cristo, y quizás también por la preocupación por la misma vida de Pablo, ellos le recomiendan a Pablo someterse a la ley. Dicen, tienes que ir al templo, tienes que cumplir un voto para mostrar que tú, Pablo, que tú sigues siendo un buen judío, como hemos dicho, ¿no? No dicen, Dios nos ha dicho, no dicen, hemos orado, un profeta nos ha hablado, hemos estudiado las escrituras y vemos que es un principio exactamente, aunque podría ser también un principio mal interpretado, opino yo, aunque podrían encontrar un principio bíblico que mandaría a Pablo al templo, no es que hay confirmación de Dios exactamente, pero por hacerles caso a su recomendación de los líderes de la iglesia de Jerusalén y por amor a su pueblo, amor a los judíos, Pablo obedece, se someta y va al templo donde se presenta para ofrecer cumplir con un voto, etc. Y ahora está preso. Mi pregunta es, cuando ocurre ese alboroto, cuando los judíos quieren matar a Pablo, mi pregunta siempre ha sido, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia que le han mandado al templo? ¿Están ahí defendiendo a Pablo? Bueno, yo no sé, la Biblia no dice nada al respecto. Parece que no estaban. Y cuando Pablo está con los romanos, tampoco no van y ofrecen una defensa de Pablo, no buscan apoyarle, parece, ¿no? ¿Dónde están los líderes de la iglesia que le dijeron a Pablo que tenía que ir al templo? ¿Dónde están ahora que Pablo en el capítulo 25 está en Cesarea? Bueno, yo no juzgo a esos cristianos, quizás no podían hacer nada, quizás no estaba en su alcance hacerlo, o quizás sí apoyaron y la Biblia simplemente no lo dice. Pero no es primera vez que vemos que la iglesia de Jerusalén no se porta de manera ejemplar con Pablo. Cuando Pablo llega a conocer a Cristo, después de un tiempo estando en Damasco, Pablo llega a la ciudad de Jerusalén siendo un cristiano nuevo en la fe. ¿Y qué hicieron los cristianos, los líderes, los grandes apóstoles? Se escondieron de Pablo, no querían verlo, temían que era una mentira. Y cuando Pablo va y los visita, imagínense, después de un tiempo cuando sí reconocen que Pablo es cristiano, y Pablo empieza a predicar a los judíos, pero es inmaduro todavía, le mandan lejos. En vez de decir, Pablo, tú eres nuevo en la fe, queremos apoyarte a madurar en la fe, le mandan lejos. ¿Qué tal tratamiento de un discípulo de Cristo que es nuevo en la fe, no? Luego, después de años, cuando Pablo está ministrando a los gentiles, llega Pedro, y Pedro está contento de comer con los gentiles lo que ellos comían, etc. Pero cuando llegan los hermanos judaizantes de la ciudad de Jerusalén, Pedro cambia de opinión, ya no come con los gentiles, solo come con los judíos, y Bernabé también termina siendo influenciado por Pedro. Y Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro. La iglesia de Jerusalén
Los que se quedaron a pesar de la persecución, cuando los demás salieron de la ciudad de Jerusalén y empezaron a ministrar primero a los samaritanos y después a otros. Ellos iban creciendo, madurando en la fe, entendiendo mejor la gracia de Dios, porque justo se encontraron en un lugar donde tenían que adaptarse, donde tenían que también ser guiados por el Espíritu Santo. En cambio, y es lamentable decirlo, los hermanos que se quedaron en Jerusalén, no vemos esa madurez en ellos. No vemos en ellos ese crecimiento en lo que es entender bien la gracia del Señor en muchos casos. Probablemente en los apóstoles sí, en los líderes mayores sí, pero en los que eran miembros de la iglesia, no tanto. Aquí vemos la primera lección para nosotros hoy día. Una iglesia que no evangeliza, no madura en la fe. Una iglesia que no es una iglesia misionera, se queda estancada. ¿Ok? Y es una iglesia que con dificultad entiende que Cristo ha muerto por todos, que todos deben ser alcanzados con el amor de Cristo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo hace muchos años, yo entendí eso. Yo empecé a predicar a muchas personas. Yo llegué a ser un problema para la iglesia donde yo empecé mi caminar con Cristo. Porque ellos estaban muy contentos con su grupo, muy contentos con sus maduros en la fe, por decirlo así. Y les incomodó ver que Brian invitaba a la bruja a la iglesia, invitaba al borracho a la iglesia, al adicto a la iglesia. Y eso fue muy triste para mí. En ese tiempo también había una secta que ellos vivían dormían en los parques. Eran una secta como tipo Hare Krishna, pero no eran Hare Krishnas. Y muchas veces en el local de la iglesia donde yo asistí, ellos tenían juegos para niños afuera, en el patio. Era un lugar casi público, ¿no? Y esa secta, ellos dormían ahí donde estaban los juegos, el tobogán, etcétera, ¿no? Y yo observaba que los pastores y líderes los ignoraban. Iban, abrían la puerta de la iglesia y ni siquiera los saludaban. Y les incomodó también el hecho que yo no ignoraba a esa persona, sino que yo no solamente los saludaba, sino que yo intentaba predicarles el evangelio. Otra cosa es que mi pelo era largo. En esos tiempos era de moda para los jóvenes tener pelo largo, ¿no? La música cristiana que escuchábamos no era la música eclesiástica, por decirlo así. Era música moderna, pero música cristiana también a la vez. Nuestras reuniones de oración no las hacíamos solo en la iglesia, sino en la playa. Y orábamos 4 o 5 horas porque Dios estaba haciendo algo hermoso, especial entre los jóvenes en ese tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia a lo que hacían los jóvenes y lo que hacía Brian como según ellos, el líder? Yo nunca me consideraba líder, simplemente estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. En vez de decir, Brian, qué lindo lo que Dios está haciendo contigo, nos estás retando, queremos también seguir a Cristo así, me expulsaron de la iglesia. Mira, en Koinonia, yo no quiero expulsar a ningún Pablo. No, los que son nuevos en la fe, que tienen esa pasión para Cristo, esas personas que gritan con tantas ganas, esas personas que predican a todo el mundo, esas personas que invitan a los pecadores a la iglesia, yo no quiero expulsar a ninguno de ellos, sino oro para que tengamos más jóvenes, más hombres, más mujeres no tan jóvenes también, que sean como Pablo. Esas personas que trastornan la ciudad, que invitan a los pecadores, no solamente los pecadores que están en la droga y cosas así, sino hasta los religiosos que necesiten conocer a Cristo. Esos que realmente se sienten que son mejores que los demás. Y Dios va a tocar sus corazones. Hace más de un año empecé a orar por los religiosos.
Pero para alcanzar a las personas, y en particular a los religiosos, no sirve, no funciona buscar formar vínculos con ellos bajo la misma ley que ellos viven. Vemos que en el caso de Pablo que no funcionó. Pablo, por recomendación de los líderes, intentó complacerles, mostrarles que no era lo que ellos habían pensado. Y al final lo único que logró es que terminó preso. ¿Ok? Yo quiero apoyar a Pablo. Yo quiero apoyar a los jóvenes en la fe también. Y ahora eso nos lleva a Hechos capítulo 25, ¿ok? La semana pasada vimos que Pablo se presentó delante de Félix y presentó su defensa delante de Félix, un hombre corrupto, un hombre que no estaba interesado en la justicia, sino buscaba lo que le convenía siempre. Pero Félix ya no está. ¿Y por qué no está? La Biblia no lo dice, pero según la historia sabemos que Félix fue llamado por el César Nerón, un malísimo, ¿no? Y fue citado en Roma. Por eso Félix se retira de Cesarea, se va a Roma y no vemos a él en la historia de Pablo jamás después de eso, ¿no? Su reemplazo, vamos a ver que es un hombre que se llama Festo. Hechos capítulo 25, los primeros 2 versículos, dice: 3 días después de que Festo llegó a la provincia, fue de Cesarea a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él es romano y siempre habían conflictos, tensión entre los romanos, los conquistadores, y los israelitas, los judíos, los que habían sido conquistados. Y era prioridad para los gobernantes romanos mantener la paz con los judíos. Y Jerusalén era la cuna de los problemas entre los judíos y los romanos. Por eso, apenas que llega a Cesarea, viaja a Jerusalén. Uno pensaría, bueno, seguramente los judíos van a presentarse delante de ese hombre, el nuevo Festo, y le van a decir: mira, nos preocupa nuestra libertad, nos preocupa la situación económica, queremos asegurarnos que vamos a seguir con la libertad que siempre hemos tenido, siendo un pueblo conquistado, pero con cierta libertad, y queremos más libertad todavía. Eso sería su gran preocupación, ¿no es cierto? No, mira lo que dice, los principales sacerdotes y los judíos más influyentes se presentaron ante él. ¿Y de qué hablaron? Y hablaron en contra de Pablo. Imagínense. Bueno, primero hablemos un poco de Festo. Festo no es ningún santo tampoco. Es escrupuloso. Muy hábil, políticamente hablando. En este tiempo, muchos pensaban que él era un hombre casado, pero la verdad es que la mujer que le acompaña es su hermana. Y es su hermana con quien él parece que tenía relaciones sexuales con su propia hermana. Entonces, imagínense, los judíos están quejándose de Pablo por cosas religiosas delante de un hombre que, nada que ver. Versículo 3. Como un favor especial le pidieron que ordenara trasladar a Pablo a Jerusalén. Es que ellos ya habían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Imagínense, después de 2 años, su odio para Pablo no ha disminuido para nada. La religión que no se centra en Cristo se vuelve siempre algo corrupto y algo así. Lamentablemente es así. Por eso procuramos seguir a Cristo siempre. Evitar cosas que no encontramos en la Biblia. Evitar poner leyes, reglas que no hay en la Biblia. Porque al final vamos a terminar siendo religiosos y con juicio, con odio, menosprecio en nuestro corazón. Versículos 4 y 5. Festo les dijo que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Les dijo: si algunos de ustedes pueden acompañarme, háganlo. Y si este hombre ha cometido algún crimen, acúsenlo ahí.
ya han presentado sus acusaciones delante de Félix. Pero no hubo nada. Ni siquiera le han presentado una denuncia legal que sea correcta todavía. Y han pasado 2 años. ¿Qué prisionero tiene que estar ahí sin haber sido denunciado de manera oficial y ser preso 2 años? Bueno, ponte en el lugar de Félix en este momento. Tú tienes que convivir con los judíos, tienes que mantener la paz con ellos, si no, te despiden de tu trabajo, ¿no? Pablo es inocente. ¿Qué va a hacer Félix? Festo. Félix ya está en Roma. Y ahora ponte en el lugar de Pablo. Su gran deseo en la vida es predicar el Evangelio. Ya está preso 2 años. Claro que predica a los que están en su entorno, pero no es como antes. No tenía la libertad de predicar a muchas personas, viajar, etc. Está preso 2 años, siendo inocente, sin ninguna denuncia presentada. Uno pensaría que Pablo estaría muy frustrado con eso. Y que Pablo estaría pensando, por la culpa de mis líderes en la iglesia, de los líderes de la iglesia de Jerusalén, estoy aquí. Ellos son los que me mandaron al templo. Pero no fue así. Versículos 6 al 9. Festo se detuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días. Luego fue a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían ido desde Jerusalén. Presentaron en su contra muchas y graves acusaciones, pero no pudieron probar ninguna. Pablo, en su defensa, dijo: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, que se quería congraciar con los judíos, le preguntó: ¿prefieres ir a Jerusalén para que seas juzgado de todo esto delante de mí? Bueno, ya sabemos que los judíos quieren matar a Pablo en camino. Y Pablo no es ningún tonto, ¿eh? Pero mi pregunta es, ¿Festo también sabía que ellos querían matar a Pablo en camino? Matarlo en camino no solo sería una solución para los judíos, sino sería quizás una solución para Festo. Claro que implicaría algo no tan bueno para Festo, admitir que un hombre ha sido matado por los judíos que ha sido bajo su custodia. Pero lo que pasa es que, mira, los judíos odian a Pablo. Los gentiles que no son creyentes también lo odian. ¿Quién va a quejarse si un hombre como Pablo se muere en camino? Si alguien lo mata. Seguramente también buscarán una persona inocente, le echarán la culpa y ahí él es el culpable, algo así, ¿no? Pero hay un detalle. Pablo es ciudadano romano. Él tiene el derecho, primero, de ser juzgado en el lugar donde se encuentra. No tiene que ser trasladado si él no desea. Tampoco no puede ser sentenciado a la muerte, sino en la ciudad de Roma. Eso fue la ley romana. Puede apelar también cualquier sentencia hasta la Corte Suprema. En este caso, la Corte Suprema es el mismo César. Y ese César es Nerón. Si ustedes saben, él es el que inicia la gran persecución de los cristianos. Y eso va a pasar más o menos 6 años después de lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 25. Pero, por eso Festo le pregunta a Pablo si estaría dispuesto a viajar a Jerusalén y ser juzgado ahí. Los versículos 10 al 12. Y Pablo respondió: yo estoy ante el tribunal del emperador. Y en este tribunal donde debo ser juzgado. Como tú bien sabes, en nada he agraviado a los judíos. Si he cometido algo que merezca la pena de muerte,
no me rehúso a morir. Pero si las acusaciones que se me hacen no tienen sustento, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al emperador. Entonces Festo habló con el consejo y después de consultar con ellos respondió: puesto que has apelado al emperador, ante el emperador comparecerás. Es riesgoso para Pablo presentar su caso ante el emperador, el César Nerón. Como hemos dicho, él odia a los cristianos. Él es un hombre que su corazón es bien duro, ¿no? Él mata a la gente por gusto, hasta por gusto, ¿no? Pero Pablo apela al emperador, al César, a Nerón, por lo menos por dos motivos. Primero, porque es su oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Ahí vemos aquí una segunda lección. ¿Por qué apela al César? Porque, como ha dicho Pablo, él es inocente. Y ser inocente te da confianza. ¿Ok? ¿En qué sentido? Félix esperaba coima, ¿se acuerdan? 2 años que estaba ahí Félix como el líder de la zona, el gobernador. Él mantuvo a Pablo preso porque dice que él esperaba recibir una coima de Pablo. Pero la pregunta es, Pablo no tiene plata. Pablo es un misionero. ¿Qué coima le va a dar? Sería muy poco. Pero no es que Félix espera un gran monto de dinero. Es lo contrario. Al recibir esa coima, él seguramente mostraría a todo el pueblo que Pablo le ha ofrecido pagar coima, y así Pablo termina como hipócrita, y así Pablo termina descreditado. O sea, nadie va a confiar en él. Entonces los sirios van a ganar su caso sin tener que presentar ni siquiera una denuncia. Todo lo que ha enseñado Pablo acerca de confiar en Cristo podría ser negado fácilmente si pueden mostrar que Pablo es un mentiroso y que es un corrupto. Lección para nosotros entonces. A veces pensamos que podemos salir de aprietos haciendo algo que no es lícito, pagar coima, hacer algo que no es exactamente legal, pero a lo largo, pagar coima, hacer algo que no es lícito, mentir, hacer algo así que no es correcto, es caernos en la trampa. Caso contrario, perseverar nos dará la oportunidad de terminar con una conciencia limpia y con nuestro tiempo como creyente intacto. ¿Ok? Buen ejemplo que vemos en Pablo aquí. Imagínense, podría haber dicho, mira, hay tantos almas que necesitan conocer a Cristo. ¿Qué hago aquí preso? Mejor pago algo, porque al pagar voy a salir libre y voy a seguir predicando. Porque ¿qué vale eso? Estar aquí es por gusto. Pero Pablo estaba sometido en primer lugar a Dios, el Dios soberano. Pablo sabía que aunque los líderes de Jerusalén probablemente se equivocaron al recomendarle ir al templo, no les echa la culpa a ellos, sino entiende que Dios está obrando. Igual en mi caso, cuando me expulsaron de la iglesia, llegué a entender que Dios me estaba capacitando aún más para su obra y que Dios había usado hasta los líderes en su equivocación. Quiero hablarles a los que quizás están viendo el video, pero están más o menos así con la iglesia, porque quizás hubo maltrato o quizás han visto hipocresía en la iglesia. Quizás han pensado, no, yo no voy a seguir con eso porque me desaniman más que me animan, porque mira cómo se portan. Mira, los cristianos en Jerusalén eran cristianos, quizás inmaduros, quizás se equivocaron, pero Pablo no rechazó a Cristo, no dejó de recibir a Cristo,
ni siquiera se alejó de ellos, no habla mal de ellos, porque también sabía que Dios estaba usando su decisión para la gloria de Dios y para su bien. Como dice Pablo en Romanos 8, Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Es tan importante reconocer que nuestros hermanos en Cristo también son seres humanos. Igual si son líderes, se van a equivocar. Pero eso nos da un motivo para alejarnos ni de la obra de Dios, ni de ellos. Y ahora, si es una doctrina que está mal, algo así, eso es otra cosa. Busquemos otra iglesia mejor. Pero mi preocupación es por aquellos que están resentidos con la iglesia y al final no sirven al Señor por ese resentimiento que tienen en su corazón. Mejor es tomar el ejemplo de Pablo. Mejor es decir, Señor, estoy en tus manos y mejor voy a orar por aquellos que quizás han tomado esas decisiones que no son sabias. Lo hicieron con buenos motivos, ¿lo es cierto? Ok. Vamos a ver también el segundo motivo por lo cual Pablo apela al emperador en un ratito, ¿ok? Primer motivo, como ya lo hemos dicho, ¿no? Pablo es inocente. No tiene por qué temer presentar su caso si es inocente. Hay que ser inocentes. Versículo 13 al 14, la primera parte. Dice, algunos días después, el rey Agripa, y no es Agripa porque siempre estaba agripado, así se llama, y su hermana Berenice fueron a Cesarea para celebrar a Festo. Ahí pasaron muchos días, así que Festo le expuso al rey el caso de Pablo. Ese rey Agripa es descendiente de la familia de los Herodes. Es un descendiente, por ejemplo, de Herodes que mató a todos los bebés de 2 años y medio o menos en Belén, porque temía que iba a crecer un rey que le iba a quitar su trono. Malísimo. Es también descendiente del otro Herodes que mató a Juan el Bautista. Es también descendiente de Herodes que mató al primer mártir de la iglesia también, Jacobo, un apóstol de Cristo. Es también su padre, es Agripa el primero, que mató a Jacobo y también recibió las alabanzas de los paganos que decían que era un dios y los gusanos se comieron vivo. Entonces ese hombre sí tiene conocimiento de la obra de Dios, de los cristianos, y mucho conocimiento de los judíos también, por supuesto que sí, porque lo que había pasado con su papá, y otros factores también. Versículo 14, la segunda parte, dice, le dijo, Félix dejó preso a cierto hombre contra el cual los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones. Cuando fui a Jerusalén, estos se presentaron y me exigieron que lo condenara. Discúlpeme. Yo les respondí que los romanos no acostumbraban o no acostumbran condenar a muerte a nadie si quienes lo acusan no están presentes. Es decir, para que el acusado pueda defenderse. O sea, los romanos pensaban que tú eres como ciudadano romano inocente si no hay pruebas que muestren que tú eres culpable. Eso es una buena, aunque los romanos también es bíblico, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. Entonces todos ellos se presentaron y yo actué sin tardanza. Al día siguiente ocupé mi lugar en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Sus acusadores, aunque estaban presentes, no presentaron ninguno de los cargos que yo pensaba que harían. Lo que tenían contra él eran más bien algunas cuestiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, del que Pablo afirma que está vivo. Como yo tenía mis dudas acerca de estas cuestiones, le pregunté si preferiría ir a Jerusalén y ser juzgado allá. Pero Pablo pidió que se le retuviera, apelando a que el emperador mismo conociera su caso. Entonces di órdenes de que lo custodiaran mientras lo remitía al emperador.
Agripa dijo entonces a Festo, también yo quiero oír a ese hombre. Y Festo le respondió, pues mañana mismo lo oirás. O sea, me interesa, ¿eh? Me gustaría escuchar a este hombre. Seguramente había escuchado unos comentarios por ahí también, ¿no? Y había escuchado de los cristianos. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron en medio de gran ostentación, como siempre con los reyes, y entraron en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad. O sea, no solamente son 3, 4 personas, es un montón de gente que está ahí escuchando lo que va a pasar entre ellos y Pablo, ¿no? Festo mandó entonces que llevaran a Pablo y dijo, Rey Agripa y señores que nos acompañan, fíjense en este hombre. Aquí y en Jerusalén un gran número de judíos me ha pedido a gritos que lo condene a muerte. Yo no he hallado en él nada que merezca la pena de muerte. Y como él mismo ha apelado al emperador, he decidido remitirlo a él. Como no tengo nada concreto que pueda escribir a mi señor, lo he traído ante ustedes y principalmente ante ti, Rey Agripa, para que lo examines y así tenga yo algo que escribir. Claro, ¿cómo va a enviar un prisionero a presentarse delante de César, ocupar su tiempo, quitarle su tiempo, si ni siquiera hay una denuncia que tiene sentido, ¿no? Ciertamente no me parece razonable enviar a un preso y no informar de qué se le acusa. Él terminaría mal delante de César por hacer algo así, ¿no? Capítulo 26, versículos 1 al 3. Entonces Agripa le dijo a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Escuchemos bien, con cuidado, con mucho interés, la defensa de Pablo. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos, por lo que hemos mencionado antes. Por supuesto que sí. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Y ahora Pablo va a compartir su testimonio. Y aquí vamos a ver unas lecciones importantes para nosotros como cristianos también, porque compartir un testimonio de nuestra fe en Cristo es poderoso. Dios lo puede usar mucho. Versículos 4 a 5, vamos a ver que Pablo habla de su pasado, su vida antes de Cristo. Todos los judíos saben cómo yo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos saben también y lo pueden atestiguar de que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. ¿Ok? Todos saben lo que yo he vivido, quién soy yo, quién he sido. Versículos 6 al 8. Y ahora me juzguen porque por mi esperanza en la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Se trata de la promesa cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Por eso, día y noche, sirven constantemente a Dios. Y es por tener esta esperanza, Rey Agripa, por lo que me acusan los judíos. ¿Acaso a ustedes les resulta increíble que Dios resucite a los muertos? Mira, habla de su pasado y lo hace muy breve. No entra en muchos detalles. Eso es una lección para nosotros también. Cuando vamos a compartir un testimonio, cómo era mi vida antes de Cristo, pero en breve. No vamos a pasar 30 minutos hablando de todas esas cosas que hacíamos y quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Es breve, ¿ya? Porque el Evangelio se trata de Cristo. Y se trata no solo de la muerte de Cristo, sino de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Y cómo es eso? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso demuestra que Dios cumple con sus promesas.
Y la resurrección es la prueba que Dios es fiel y que Jesús es el Señor. Si predicamos a Cristo muerto en la cruz y nos olvidamos de Cristo resucitado, nuestro evangelio, no es completo, no da esperanza. Nuestro testimonio, primero se trata de nuestra vida, y el testimonio comprende 3 tiempos. El tiempo antes de conocer a Cristo, eso es el primer tiempo, y en los versículos 9 al 11, vamos a ver que Pablo ya está entrando, hablando de la esperanza que tiene, de cómo conoció a Cristo. Ese es el segundo tiempo, la segunda parte de nuestro testimonio también. Dice Pablo, versículo 9, reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y ese mismo hizo en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces lo castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. ¿Ok? Como repito, eso es también, discúlpame, eso es también parte de su pasado todavía. Pero lo hace en breve, ¿lo cierto? El segundo tiempo es versículo 12 al 15. Me equivoqué un poco ahí, ¿ya? Me adelanté un poco. Perdóname por eso. Soy un ser humano. Ok, versículo 12. ¿Cómo conoció a Cristo? Con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, Rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra, y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. O sea, tú no puedes lograr, diríamos en el Perú, hablando de los que cobran impuestos, tú no puedes luchar con los Senat. Algo así, ¿no? Es lo que estás haciendo, no lo vas a lograr, estás luchando con Dios. Y Dios siempre va a ganar, eso es la idea, ¿no? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él habla de cómo conoció a Cristo. Y por supuesto, una parte importante para nosotros es que muchos cristianos hoy en día están siendo perseguidos. Pero los que los persiguen no se dan cuenta que no están persiguiendo a los cristianos, sino están persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso oramos por nuestros hermanos y también por eso oramos por los que los persiguen. Y ahora el tercer tiempo de nuestro testimonio se trata de cómo nuestra vida ha sido cambiada por Cristo. Versículo 16 es lo que Pablo comparte también. Ponte de pie. Es lo que Cristo le dijo. Mira, Dios tiene que tumbarnos muchas veces para luego darnos las fuerzas, para luego levantarnos. Y eso es parte de nuestro testimonio, es parte de cómo Dios trata con nosotros. Muchas veces nos ha tumbado, muchas veces hemos terminado mal. Y el propósito de terminar tan mal, Dios lo permitió justo para que podamos levantarnos, pero levantarnos en su nombre. Si estás pasando por un tiempo muy difícil en este momento, clama, Señor, déjalo cambiar tu vida. Deja a Cristo perdonarte, darte una vida nueva. Deja a Cristo levantarte, en vez de levantarte solito. Dice aquí, que me ha aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo. Esa es parte también, como quisiera predicar toda una enseñanza acerca de esta frase. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Y quiero que vayas a ellos. ¿A dónde? A los gentiles, a los no judíos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido
santificados. Vamos a ver, o hemos visto en Hechos, cómo Dios cumplió con eso en la vida de Pablo. Personas muy religiosas que llegaron a conocer a Cristo, líderes de la sinagoga, también personas atadas con el enemigo, con lo que él hace. Personas que no sabían cómo salir de ese pecado en su vida, y Dios los había librado. No importa lo que tú eres, no importa lo que tú has sido, no importa lo que tú has hecho, Cristo te puede salvar. Versículo 19 y adelante. Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial. Cristo le llamó y Pablo respondió y obedeció. Cuán importante para ti también, si Cristo te está llamando, y si es un hecho que Cristo te está llamando, es tiempo de decir, quiero obedecer, quiero hacerle caso, quiero servir a Cristo. Dice que sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios. Ese es arrepentimiento bíblico. Dejar nuestra vida pecaminosa atrás y caminar hacia Dios, hacia Cristo. ¿Ok? Y dice, y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. El arrepentimiento no es solamente palabras, es un cambio de vida. Y es poco a poco, muchas veces. No te desanimes si estás buscando a Cristo y fallas todavía. Pero tiene que haber un cambio, aunque sea poquito a poquito. ¿Ok? Y por esto los judíos me aprendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios vino en mi ayuda. A pesar de lo que me han querido hacer los judíos, a pesar de la mala decisión quizás de los líderes de la iglesia de Jerusalén, Dios vino en mi ayuda y Dios también te puede ayudar. Por eso, hasta hoy, no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños. Cuán importante es el testimonio. Y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Versículo 24. Esto decía Pablo en su defensa cuando Festo gritó a voz en cuello, «¡Estás loco, Pablo!». A mí me gusta el grupo argentino. Yo no sé si siguen tocando o no, pero el grupo Rescate, que tienen una canción, algo así, que es Loco para Cristo, algo así, ¿no? Me gusta la canción. Aquí Festo le acusa a Pablo de estar loco, ¿no? Dice, «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco». O sea, reconoce que Pablo es un hombre estudioso, preparado, capacitado. Pero Pablo respondió, «Yo no estoy loco, excelentísimo Festo». Me encanta, por eso el título hoy. Yo no soy ningún loco para Cristo, porque seguir a Cristo no es una locura, es la cosa más lógica del mundo. Pero mira cómo Festo está escuchando con los demás lo que Pablo cuenta, lo que él testifica, lo que él relata. Y Festo y los demás no tienen ningún argumento en contra de lo que Pablo ha dicho. Su única respuesta es, «Pablo, estás loco». No es respuesta, no es argumento. Y muchas veces nos van a acusar de estar locos, pero no es argumento. No debemos de preocuparnos por eso. ¿Qué dice Pablo? No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El evangelio es la verdad y tiene sentido. Ponte a pensarlo, ponte a estudiarlo. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto sin ningún temor. Estoy seguro que él no ignora nada de esto, porque no lo hemos discutido en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Imagínense. Versículo 28. Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Me encanta cómo Pablo lo cuadra, ¿no?
¿Cuántas veces también nos encontramos con personas que ponen sus pretextos? Y Pablo, hay que ser así a veces también, un poco tener valor y predicar con denuedo. Mira lo que dice la Biblia. ¿Crees en la Biblia? Si crees en la Biblia, ¿por qué no respondes? Yo sé que tú crees en Dios. Hazte caso entonces. Animar a la persona también. Y Pablo dijo, pues Dios quiere que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Pablo en este momento, estando preso 2 años, no está triste, no está frustrado, por eso vive Pablo. Tiene esas personas, tiene esos líderes y tiene la oportunidad de hablarles de Cristo. Por eso Pablo no se frustra y por eso Pablo entiende que quizás aunque los líderes de Jerusalén que le recomendaron ir al templo, quizás se equivocaron, Dios es soberano. Dios puede usarlo. Si te han tratado mal, si te han dado mal consejo, ¿para qué sirve? Pregúntale a Dios, ponte a pensar para que tú puedas servir a Dios aún más con lo que te ha pasado. Versículo 30 al 32, casi estamos por terminar. El rey se puso de pie, lo mismo que el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y todos ellos se retiraron aparte y comentaron entre ellos, este hombre no ha hecho nada que merezca la prisión ni la pena de muerte. Por su parte, Agripa le dijo a Festo, se le podría poner en libertad si no hubiera apelado al emperador. Bueno, empezamos hablando hoy de lo que sucedió con Pablo cuando él estaba en Jerusalén. Pablo entendió que no teniendo la razón, los líderes de la iglesia de Jerusalén, que ellos no eran sus enemigos, eran sus hermanos. Dios estaba usando todo lo que sucedió para su gloria y para la proclamación del Evangelio. Así Pablo llegará a Roma, donde va a predicar a más judíos, soldados romanos, y va a poder ministrar a los cristianos en Roma que tanto anhela visitar. Lo vemos en Romanos, que él anhelaba estar con los cristianos de Roma y va a llegar. Y con todos sus pasajes pagados por el gobierno romano también. Quizás hay una persona escuchando hoy. Te has quedado decepcionado con los cristianos. Como he dicho varias veces, ¿no? Y esas experiencias te han tumbado. Has perdido el rumbo. Pablo seguía amando, seguía predicando y confiaba en el plan de Dios. Nuestra tendencia es confiar demasiado en los seres humanos. Son seres humanos, ¿no? La Biblia dice claramente que todos somos una obra en proceso. Amamos a nuestros hermanos cuando tienen y cuando no tienen la razón. Con todas sus fallas, seguimos confiando en Dios y seguimos predicando el Evangelio, dando gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Él y por la resurrección. Pablo, en vez de quejarse delante de Festo y Agripa, en vez de decir, estoy aquí 2 años por gusto, por la falta de ustedes, por la culpa de ustedes, no dice eso. Aprovecha para predicar el Evangelio. Pablo piensa lógicamente y da unos argumentos que tienen que ver con su testimonio. Quizás no tienes mucho conocimiento de la Biblia como Pablo, pero tienes un testimonio. Si eres cristiano, puedes compartir tu testimonio con los demás. Por eso, una de las tareas para esta semana, y vamos a ver luego, vamos a hacer un post con las preguntas y tareas para los grupos pequeños, los grupos Koinonia, pero escribir tu testimonio, lo que eras antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo y cómo Cristo cambió tu vida. Y una tarea es, antes de reunirte en tu grupo Koinonia esta semana, compartir tu testimonio con por lo menos una persona. Y hay otras tareas también que voy a darles para cumplir esta semana, porque vamos a ser discípulos de Cristo. Eso implica aplicar lo que hemos escuchado hoy día a nuestra vida personal
y en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Si nunca has recibido a Cristo, o si estás apartado de Cristo por alguna cosa que ya te ha pasado, te invito a orar conmigo en este momento. Y así terminamos. Jesucristo, te necesito. Perdóname, Señor, por juzgar a las personas que son como yo, personas comunes y corrientes con sus fallas. Perdóname, Señor, por confiar en el hombre demasiado. Perdóname, Señor, porque pensaba que yo soy mejor que los demás. Perdóname, Señor, porque también me olvido a veces de que en ti hay esperanza, que tú eres capaz de cambiar cualquier vida, cualquier persona. Hoy día vuelvo a ti. Hoy día, Señor, te entrego mi vida. Hoy día te quiero seguir. Hoy día te quiero conocer de nuevo. Derrama tu gracia sobre mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame hambre y sed de ti. Y si tú eres un nuevo, que hoy día estás recibiendo a Cristo, te felicito. Si eres una persona que antes caminabas con Cristo, pero te alejaste y tu corazón se volvió frío, te felicito por haber tomado esa decisión. En ambos casos, escríbeme por inbox para que yo pueda estar orando por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en los grupos Coronía esta semana.